Economía. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, es jefe del plan de gobierno de Henry Falcón Fuentes. Le deja una consulta antes de irnos a la pausa. Mira, las economías dolarizadas les ha ido bastante bien en América Latina. Ecuador es, dentro de Sudamérica, la economía que ha tenido la cuarta tasa de crecimiento más alta desde el momento que dolarizó. La pobreza desde ese momento en Ecuador ha caído en un 80%. Panamá, durante los últimos 10 años, ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 6,6%, que es una de las más altas de la región. Entonces, en general, les va bien. El caso de Argentina es un caso distinto. Argentina no dolarizó. Argentina adoptó un sistema que se llama la caja de conversión, es un sistema que tiene sus virtudes, pero también tiene un problema que es que justamente no es una dolarización plena como la que nosotros estamos planteando. Pero en general estas estrategias han sido estrategias bastante provechosas desde el punto de vista del control de la inflación y desde el punto de vista del crecimiento. ¿Implica esto estar sujeto a Estados Unidos? No, en absoluto. Simplemente implica que tú estás decidiendo utilizar la moneda de otro país como medio de pago. Tus políticas económicas son políticas que son totalmente independientes. De hecho, Ecuador pudo tener a un presidente como Rafael Correa, que tenía una visión muy distinta a la de Estados Unidos, una visión más bien de izquierda, y lo hizo con una economía dolarizada. Entonces, eso no restringe en absoluto lo que es tu margen de actuación, salvo en un aspecto, que es un aspecto que nosotros hemos señalado, que es el aspecto de la política cambiaria. Ni siquiera de la política monetaria, porque los países dolarizados, tales como Ecuador, hacen política monetaria con sus reservas internacionales. Pero si bien implica que hay un sacrificio en términos de la capacidad de utilizar tu tipo de cambio para poder ajustarte a los choques económicos, que es una política que en Venezuela lamentablemente nunca hemos utilizado bien, nunca hemos sabido utilizar ese tipo de cambio para ajustarnos a los choques externos. Pero es cierto que hay un sacrificio que tú estás haciendo, pero pensemos en las grandes ganancias que vienen con la dolarización. La primera es que es la única política que te garantiza que tú paras la hiperinflación. Todas las otras estrategias para tratar de salir de la hiperinflación tienen un riesgo de fracaso. La dolarización no tiene riesgo de fracaso porque tú te quitas a ti mismo la posibilidad de imprimir dinero, por lo tanto la hiperinflación no puede seguir. Y esto es bastante importante en el caso venezolano, porque nosotros no solo tenemos una hiperinflación, nosotros tenemos una hiperinflación con una crisis humanitaria, con la contracción económica más grave de la historia latinoamericana. Este es un país en el que si tú no tienes una estrategia de estabilización para parar la hiperinflación inmediatamente, que sea exitosa, este país puede tener que vivir otro año de recesión, otro año de contracción, otro año de hiperinflación. Fíjate que estos países latinoamericanos que no dolarizaron pasaron un promedio de 9 años desde el momento que entraron en inflación de 3 dígitos hasta que salieron de la hiperinflación. Venezuela lleva solo 3. ¿Este país aguanta 6 años más de hiperinflación? Definitivamente no. Bueno, justamente porque no podemos tenerlo es que necesitamos tener una estrategia que nos garantice que la hiperinflación se acaba, y eso te lo da, y la única estrategia que te lo da es la dolarización. Otra consulta, el bolívar. ¿Qué pasaría con el bolívar si ustedes establecen el proceso de dolarización en el país? Por otra vía, economistas, colegas suyos señalan que la dolarización no va a resolver los problemas de la economía de plano, aunque puede en un primer momento atajar el problema, no lo va a resolver, que hay otros puntos que tienen que tomarse en cuenta, entre ellos la única vía que tiene esta república para producir dólares, que es la industria petrolera en este momento. Pues por supuesto, y justamente por eso fue que cuando comencé mi pregunta, me preguntabas sobre la dolarización, te hablé del programa de gobierno en su forma integral, el planteamiento de traer un país que funcione, donde tengas servicios públicos que sirvan, donde tú tengas una economía estable, donde tú tengas seguridad personal, una Venezuela que produce, donde tú tengas un sector privado competitivo y eficiente, que opere bajo reglas justas, claras y transparentes. O sea, todo este planteamiento es un planteamiento global donde el tema petrolero es fundamental. O sea, como comentábamos, la caída en la producción petrolera ha mermado los ingresos de este país a un nivel en el cual este país ni siquiera en este momento puede hacer algunas de las cosas básicas. Las importaciones este año van a caer, las importaciones no petroleras de bienes van a caer a 8.000 millones de dólares. Eso es totalmente insuficiente para que la economía sobreviva. Entonces, por lo tanto, a nivel petrolero, nosotros hemos planteado la reprofesionalización y la despolitización y despartidización de la industria petrolera y la apertura del sector petrolero a la inversión privada bajo mecanismos transparentes, que sean mecanismos en los cuales tengamos rondas de apertura, en las cuales puedan venir todas las empresas internacionales y nacionales, y que se le adjudique a aquel que le dé la mejor oferta desde el punto de vista del Estado, que tengamos limitaciones
reducciones de la tributación sobre el sector petrolero y también sobre el sector no petrolero. Estamos planteando la aprobación de una ley orgánica de responsabilidad fiscal que le ponga límites a la tributación. Estamos planteando la posibilidad de contratos de estabilidad jurídica que permiten que los inversionistas internacionales tengan una cierta garantía en la estabilidad de los compromisos tributarios que asumen. Entonces, todos estos planteamientos van justamente orientados hacia crear una economía dinámica. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la dolarización no es una panacea. La dolarización no te va a resolver los problemas de la economía. La dolarización lo que te da es el punto de partida necesario, indispensable, que es el de parar la hiperinflación en seco, porque si nosotros no paramos la hiperinflación, no vamos a poder hacer todas las otras cosas que tenemos que hacer para recuperar el crecimiento. ¿Tiene la dolarización como estrategia conseguir en los mercados internacionales confianza? Usted es experto en mercados internacionales. Venezuela atraviesa en este momento una cantidad de problemas de impago. En el exterior se ha hablado de acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Usted sería partidario de hacerlo? Claro que sí, nosotros estamos entablando conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con los distintos organismos multilaterales, con otros gobiernos de América Latina. Conversé con el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, hace unos días. Él ha estado justamente juntando esfuerzos internacionales para crear un paquete de ayuda para Venezuela de 60.000 millones de dólares para poder sacar a esta economía de la destrucción en la que la han sumido las malas políticas económicas de este gobierno. Nosotros vamos desde el primer día a abrirnos a la ayuda humanitaria, pero vamos al mismo tiempo a renegociar la deuda externa, a reestructurarla de forma de generar espacio para que el país pueda dedicar sus recursos externos a la recuperación de la economía, de reabastecimiento, a reactivar la industria petrolera. Y eso va a ocurrir dentro de un marco en el cual vamos a estar conversando con todos los organismos financieros internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, de forma de conseguir la mayor cantidad de financiamiento para Venezuela, para este plan de recuperación que es el que nos va a permitir levantar esta economía de su nivel actual, donde tiene un Producto Interno Bruto de 130.000 millones de dólares. Nosotros estamos estimando que para el cuarto o quinto año de gobierno lo podemos llevar alrededor de 300.000 millones de dólares y ahí nosotros vamos a poder comenzar a restablecer la capacidad de pago y la normalización de la relación de la economía y del gobierno con los mercados financieros internacionales. De las propuestas que se han hecho, escuché la del ministro de Hacienda de Colombia de los 60.000 millones de dólares para solicitárselos al Fondo Monetario Internacional. También en algún momento Ricardo Hausmann habló millones de dólares. Y recientemente otro Rodríguez, Miguel Rodríguez, señalaba en un video que se hizo viral en las redes que con 20.000 millones de dólares de reservas que le diera el Fondo Monetario Internacional él tenía para arreglar la economía sin dolarizar. ¿Usted qué opina? ¿De dónde sale la cifra? Sí. Sin embargo, esta economía para crecer necesita aproximadamente 40.000 millones de dólares de importaciones. Entonces necesitamos subir de esos 18, 20, alrededor de esos 40. Eso es lo que nos da la necesidad de 20.000 millones de dólares anuales. Esto hablaría de que en 3 años ustedes lograrían recuperar lo que tiene que ver con pagos de deuda, importaciones y el nivel óptimo del funcionamiento de la economía. Al final de 3 años, por eso estamos hablando de que para el cuarto año nosotros podemos tener ya niveles de salarios normales, niveles de salarios de $300 mensuales, podemos ir acercándonos a un Producto Interno Bruto de 300.000 millones de dólares. O sea, sí, toma aproximadamente 3, 4 años normalizar a la economía, convertirla en una economía que tiene los mismos estándares de vida de otros países comparables de América Latina. Si no llegaran a lograr el triunfo el próximo 20 de mayo, ¿cuál es la visión que usted tiene para la economía venezolana? El día de hoy iniciaban ya 3 demandas en Estados Unidos contra la República, contra activos de la República, incluso en el exterior. Sí, es muy preocupante porque este gobierno, el gobierno del presidente Maduro, no tiene política económica, no tiene una estrategia para abordar el problema de la hiperinflación, no tiene una política de crecimiento, una política además de aislamiento internacional, en la cual nos encontramos con una economía que está sancionada, que está impedida de realizar operaciones internacionales. Entonces es muy previsible que en Venezuela durante los próximos años nosotros sigamos teniendo decrecimiento, que continuemos en hiperinflación. Yo creo que este gobierno va a intentar de una forma totalmente que tiene muy pocas probabilidades de éxito, ninguna probabilidad de éxito, hacer un proceso de sustitución de monedas, apelando al petro, pero el petro también tiene problemas muy fuertes, muy graves, entre ellos que el petro no tiene en absoluto ningún respaldo, no tiene ninguna transabilidad internacional. Entonces creo que ese proceso va a fracasar y por lo tanto vamos a tener una economía que va a seguir estando sumida en una crisis que ya en este momento, para finales del 2017, la economía ya pasó a estar en la contracción más profunda de la historia latinoamericana. Bueno, eso se va a profundizar.
Bien, bueno, esperemos que esto no ocurra. Así Le es. agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Noticias Globo, Visión Economía, Francisco Rodríguez. Él es jefe del plan de gobierno de Henry Falcón Fuentes y esta es la propuesta en materia económica que ellos tienen para la nación. Esperamos también que el país se ocupe de aprender y entender las dificultades que atraviesa en materia económica la nación y tratar de, a la par de esto, exigir sus derechos y exigírselo a quienes se los gobiernan. Así nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.